Te va a grabar. Venga. Apartado 1 del tema de probabilidad, experimentos aleatorios o probabilísticos. Vale. Antes de ponernos a hablar de lo que es la probabilidad, tendremos que ver qué tipo de experimentos o qué tipo de situaciones intervienen. Entonces, os voy a decir que la naturaleza no sé por qué lo pongo en mayúscula siempre, pero bueno. Hay tres tipos de sucesos, de experimentos. Tenemos experimentos porque viene así en el libro, pero bueno, sería como sucesos. Vale, a la hora de medir en la naturaleza, es muy importante medir porque nos da información acerca de la naturaleza y podemos utilizarla pues, para nuestro beneficio, ¿no? Pues cuando nos ponemos a medir nos damos cuenta que hay tres tipos de experimentos. Unos que se llaman deterministas, que son sucesos que siempre ocurren igual con las mismas condiciones iniciales. Siempre el mismo resultado sin las mismas condiciones iniciales. Mira, ahora que estáis con física, suelen ser experimentos físicos o químicos. Como he visto que estabais con la gravitación ahí, pues os pongo un ejemplo. Cuando os pide el problema el profesor de física de cuánto tarda en caer una tiza desde una altura determinada, ¿de acuerdo? Si hay mismas condiciones iniciales, mismo rozamiento, misma tiza, misma bala, pues lo que va a ocurrir es que os lo mismo van a caer, os lo van a calcular y uno no va a decir un resultado, otro va a decir otro, porque el resultado tiene que ser único, ¿no? Pues eso es un ejemplo de determinista, está determinado ya. Pues ponemos aquí, ejemplo, lanzar una tiza o una pelota. Lanzar o dejar caer, en vuestro caso, ¿no? Que estoy viendo la gravitación, lo dejo caer y esto es. Bien, pero no toda la vida es determinista. Hay cosas que, aun conociendo las condiciones iniciales, el resultado no va a ser siempre el mismo. Esos son los que se llaman los sucesos aleatorios o probabilísticos. En estos sucesos, lo que ocurre es que con mismas condiciones iniciales, tenemos distintos resultados. Ejemplos. Os voy a poner dos. El primero, el más típico. Si en vez de lanzar una pelota lanzo un dado y quiero ver el resultado, por mucho que yo lo intente lanzar siempre igual, van a salir distintos resultados, ¿no? Con mismas condiciones, distintos resultados. Por ejemplo, lanzar un dado y ver el resultado, no el tiempo que tarda en caer, eso no lo cambia. Y ver el resultado. Vale. Hay otro que os voy a poner, porque así luego lo puedo trabajar con él cuando veamos la probabilidad, que es un resultado de un partido de equipo. Resultado de un partido. Por mucho que intentemos repartirlo con las mismas condiciones iniciales, el mismo campo, los mismos jugadores, el resultado no va a ser el mismo. No tiene por qué serlo, ¿no? Bien, estos se llaman sucesos aleatorios o probabilísticos. Y luego hay otro tercer experimento, otro tercer suceso, que es como una mezcla de ambos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que realmente es un suceso determinista, pero hay tanta es la variación de posibles condiciones iniciales en el que afecta al resultado
que no se puede decir de forma a ciencia cierta lo que va a ocurrir. Por ejemplo, el ejemplo más típico es el del tiempo. Si alguien nos pregunta, ¿cómo va a hacer mañana? Vais a EMET o cualquiera de estas y os dice, bueno, pues mañana va a llover con una probabilidad de... Y os lo da generalmente en forma probabilística. ¿Por qué? Porque por mucho que intentemos ver lo que ocurre en la muestra, hay tantas variables y tantos pequeños cambios, producen unas variaciones no esperadas, que entonces se hace de forma probabilística. ¿De acuerdo? Eso se llaman sucesos pseudo aleatorios o pseudo probabilísticos. Ejemplo, el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es de este tipo. Es decir, se estudia de forma aleatoria, aunque realmente es determinista. Vale. Importante, pues fijaros, en la actualidad esto es muy importante. Mueve mucho dinero y ahora os explico el por qué. Os suena el Big Data a todos, ¿no? Big Data es que recibe un montón de información, por ejemplo, comentaba yo, en los partidos de fútbol, que si la posesión, que si no sé qué, que si controles, que si no sé qué. En los bancos, el Big Data no es de fútbol solo, ¿eh? En los bancos, pues está en movimiento, sube la bolsa, baja la bolsa, se recopila muchísima información y a partir de esa información se predice el futuro. Se intenta predecir el futuro buscando un patrón semejante que haya pasado anterior. ¿Vale? Y entonces lo que se trata es de intentar, a partir de sucesos que son totalmente aleatorios, intentarle ver el resultado más probable. Entonces, ya os digo que la probabilidad no es la que vamos a ver nosotros, que al final vamos a trabajar con probabilidades de juegos, ¿vale? De lanzar monedas, lanzar dados. Eso, a día de hoy, pues es un foco de mucho movimiento económico. Vale. Una vez que ya hemos extendido lo que son los experimentos aleatorios, lo que vamos a ver ahora es la notación que vamos a utilizar y las definiciones. Entonces vamos a poner definiciones y notación. Definiciones y nomenclatura. Creo que en el libro llaman nomenclatura. 2. Definiciones y nomenclatura. Pero de nomenclatura a lo mejor suena a química, ¿no? Es la forma de nombrar que tenéis los elementos. Pues aquí es la forma que tenemos de nombrar las distintas cosas que vamos a hacer. Bien, empezamos por lo primero, que es el espacio muestral. Vale, el espacio muestral es el conjunto de todos los elementos, de todos los posibles resultados de un experimento. Conjunto de todos los resultados, los posibles resultados de un experimento aleatorio. Todo. Vale. Lo que vamos a hacer es ir viendo cada definición con un ejemplo. Vale, vamos a pensar un ejemplo típico, que vamos a trabajar bastante con él, que es el de, el experimento es lanzar un dado y ver el número que sale. Vale, ese sería nuestro experimento. Vale. Hemos dicho que era un experimento aleatorio y ahora lo que tenemos que hacer es definir el espacio muestral. El espacio muestral
la notación es una E o la letra gamma. La letra gamma, que es como una O así un poco sin cerrar. No, esa no es la gamma, es la omega, creo. Bueno, esta. Sí, esa creo que es omega. Bien, el espacio muestral en nuestro... Utilizaré la E, aunque es más normal esa, en el libro usa la E. En nuestro caso, lanzar un dado y esperar el resultado, y ver el resultado. Aquí tendremos que poner todas las posibles opciones a la hora de lanzar un dado. Si yo lanzo un dado y miro las opciones, me puede salir o un 1, o un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 6. Este es el espacio muestral de lanzar un dado. Los 6 resultados distintos que pueden ocurrir. Bien. Vamos a ver ahora lo que es suceso elemental. Un suceso elemental es cada uno de los sucesos individuales que puede ocurrir en un experimento. Cada uno de los sucesos individuales de un experimento aleatorio. Es decir, en nuestro mismo ejemplo de lanzar un dado, que es el que vamos a trabajar, hay 6 sucesos elementales, que será sacar un 1, sacar un 2, sacar un 3, 4, 5 o 6. Esos son sucesos elementales, son cada uno de ellos. Los 6 elementos por separado. Bien, esos son los sucesos elementales de un espacio muestral. Y luego tenemos lo que es suceso, ya lo elemental. Obviamente los sucesos elementales son sucesos, ¿de acuerdo? Es un caso particular. Suceso son subconjuntos del espacio muestral. Subconjuntos del espacio muestral. Es decir, ¿qué es un subconjunto? Un subconjunto es elementos que están dentro de un conjunto. No tienen ni por qué ser todos, ni ninguno, puede haber muchas opciones. Por ejemplo, vamos a poner 3. Por cierto, no lo he dicho, lo pongo aquí, se denotan con letras mayúsculas. Siempre con letras mayúsculas. Ahora te veo. Vale, se denotan con letras mayúsculas. La anotación aquí es muy importante, porque en el tema una nota muy importante de la parte del examen va a ser la anotación. Se pone el nombre que le demos, A, B, C, menos el E, que se reserva para el espacio muestral, la que queráis. La J, la P, la letra que queráis, mayúscula. Luego se pone, entre comillas, lo que nos pregunta. Por ejemplo, el espacio A me lo digo yo, los que sean pares. Por cierto, par es lo mismo que decir que es múltiplo de 2. Múltiplo de un número es 2 y un punto arriba es múltiplo de 2. 3 y un punto sería un múltiplo de 3. Vale, esa es la notación. Y luego, entre llaves, los elementos que forman este conjunto. Que serían, en nuestro caso, los pares que hay del 1 al 6. Vale. Venga. Vamos, aquí estáis. Una cosa es que estéis callados y otra que no intervenéis. Voy a parar un poco. Decirme ahora, lo paro ahora, ¿eh? Más conjuntos, el B y el C. Vale, aquí hemos añadido 2 sucesos nuevos que me han ido diciendo. Múltiplo de 3 y los primos. Donde yo no considero el 1 número primo. Bien, pues esos son 3 sucesos que nos acabamos de inventar. Estos también son sucesos. Este sería el suceso, sacar un 1, sacar un 2 y sacar un 6. Pero son elementales. Y esto no.
Vale, dentro de los sucesos hay dos sucesos que tienen un nombre especial, que son... ¿Se puede resolver en un minuto? Bien, dentro de los sucesos tenemos dos que tienen un nombre propio, porque son muy importantes, que son el suceso imposible y el suceso seguro. Vamos a empezar por el suceso imposible. Suceso imposible. Como su propio nombre indica, es un suceso que nunca va a ocurrir. Y por tanto no puede tener ningún elemento de los que pueden salir. Porque los que pueden salir sí que pueden ocurrir, por eso se ponen ahí. Entonces, se pone de esta forma, que ya lo hicimos cuando decíamos intersecciones de intervalos y no tenía ningún elemento en común, ya esta notación lo hemos utilizado. Lo tenéis puesto en la hoja de símbolos y era lo que se llama el conjunto vacío. Conjunto vacío es cuando no hay elementos. Vale, y luego está, en contra, el suceso seguro, que es siempre va a ocurrir. Y es el espacio muestral. Es el espacio muestral. ¿Vale? Pues esos son las nomenclaturas que vamos a utilizar pues en este tema para las distintas cosas que vamos a ir trabajando. Suceso, suceso imposible, suceso seguro, etcétera, etcétera. Espacio muestral. Bien. Pues nada, voy a utilizar A, B y C. Estos los ejemplos que hemos puesto los vamos a utilizar luego, ¿de acuerdo? Luego me decís, el A era múltiplo de 2, el B múltiplo de 3 y el C creo que eran primos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver operaciones que hay con sucesos. Venga, operaciones con sucesos, que sería el apartado 3. Vale, las operaciones con sucesos básicamente hay tres. Hay alguna más, pero las que os voy a definir son tres. Y realmente dos de ellas ya las hemos trabajado, porque hemos trabajado conjuntos ya. Trabajamos conjuntos de números, ¿os acordáis los intervalos, no? Abiertos y cerrados. Esos son conjuntos. En ese caso, como decía Daniel, son infinitos. Son conjuntos formados por infinitos números. Pues, entre 0 y 10 pues hay infinitas opciones, ¿no? ¿Y qué hacíamos con ellos a veces? Pues los uníamos y hacíamos la intersección. Pues ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los conjuntos que hemos definido de espacios muestrales, de lanzar dado o lo que fuera. Vale, empezamos con la operación unión. Vale, la unión de los sucesos se denota como esta forma. A unión B. ¿Y qué es A unión B? Pues la unión, ya os lo dije alguna vez, era los que son de un conjunto o de otro. Son de A o de B. Es decir, son los comunes y no comunes. Vale. De forma tranquila, si yo os digo, ya lo hicimos una vez, levantar la mano los que sois chicas o tenéis gafas, unión gafas. Chicas, unión gafas. Si A fuera chicas y el B gafas, pues levantar la mano chicas, unión gafas. Vale. A ver, voy a parar esto, que os voy a echar la bronca. Vale. Vamos a hacerlo con nuestros ejemplos. En nuestros ejemplos, A era par, creo. 2, 4 y 6.
Y el B, quiero recordar que eran los múltiplos de 3, 3 y 6. Vale. Pues si yo os pregunto A unión B, pues lo que tenéis que hacer es identificar los elementos que están en A o en B, es decir, todos los que salen, los comunes y los no comunes, el 2, el 3, el 4 y el 6. Esta sería la unión. Vale, luego lo representaremos con el diagrama de un momentín. Y pensando, ahora venga B unión C. Vamos a hacer las dos. Venga, A unión B, unión C. Creo que eran los primos, ¿no? 2, 3 y 5. Vale, ir pensando y voy a ver qué me preguntáis por aquí. Vale, pues son todos los que aparecen en A, o en B, o en C. ¿El 2 aparece? Sí, lo ponemos. El B, el 3 también, aquí y ahí. El 4 aparece aquí, pues lo pongo. El 5 aparece aquí, pues lo pongo. El 6 aparece aquí y aquí, pues lo pongo. El único que no puedo poner es el 1 porque no sale ninguno. ¿Vale? Esa sería la unión de A, unión B, unión. Vamos a la otra operación importante, que es la intersección. La intersección de dos conjuntos se denota como A, el símbolo que ya conocíais, que es como la unión al revés, intersección B, que son elementos que cumplen, que son de A y de B. Conjunto de elementos que están en A y en B. Es decir, al final, ¿estos qué son? Los comunes, ¿no? Seguimos con nuestros mismos ejemplos. Si yo hago A intersección B, pues miramos A, miramos B y miramos y ponemos en este los que son comunes a ambos. El 2 no es común, el 4 no, el 3 tampoco, pero el 6 sí. Luego este sería formado por el 6. Esa sería la intersección. Si hacemos, por ejemplo, la intersección de A con B y con C, espera a ver un momentín. No, vamos a hacer solo de B. Venga, ir haciendo. B, intersección C. Vale, si hacéis B, intersección C, yo creo que lo vemos todos, ¿no? Sería el 3. La intersección me permite definir un conjunto, dos conjuntos que tienen una relación, que son los conjuntos que se llaman incompatibles. Los ponemos aquí. Conjuntos incompatibles. Como su nombre indica, son aquellos que no tienen nada en común. Eso es la definición de incompatible. Estos incompatibles no tienen nada en común. Sucesos sin elementos en común. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago la intersección, si alguien sabe lo que ocurre, si son incompatibles, levante la mano y paro esto. Obviamente, si no tiene ningún elemento en común, pues cuando voy a rellenar los elementos que tienen en común, que es la intersección, pues no hay ninguno. Cuando no hay ninguno es un suceso imposible y se pone el par. ¿De acuerdo?
Vale, vamos a inventarnos dos. Le voy a llamar A, B, C, D y F. Venga, dos sucesos. No hace falta poner, es lo que me preguntabais antes, oye, ¿y hay que poner comillas con lo que es? Pues, hombre, si sabemos, si os digo múltiplo de 3, pues se pone múltiplo de 3. Si os digo mayores, por ejemplo, voy a poner esto. Mayores que igual que 4. Pues este sería 4, 5 y 6. Y ahora tenéis que inventaros uno, el F, que sea incompatible con este. Venga, ir pensando un poco y ahora me decís. Vale, pues nos hemos inventado un suceso F, que son el 1 y el 3. Como no tiene nombre, pues le ponemos entre llaves, sin comillas. Vale, si yo hago D intersección F, como no tiene ningún elemento común, ponemos ahí el simbolito. Vale, luego está la última operación, que es el suceso contrario. Es hacer la operación contrario o negada. También a veces se llama negada. Suceso contrario. Aquí la notación es más variopinta. Vale, el suceso contrario, primero os describo lo que son los elementos del espacio muestral que no están en el conjunto. La notación es la siguiente, esperad. Se pone una A y una barra. Yo es la notación que voy a utilizar. Notaciones que hay por ahí también. A y una C. Y en el libro, que yo la verdad no lo he visto más que en el libro, bueno, no sé. Hay una notación que es A', pero yo voy a utilizar esta de aquí. Lo que pasa es que cuando os manden los ejercicios os va a aparecer esta. Entonces tenéis que saber que hay más. ¿Vale? Son los elementos que son los elementos de E, del espacio muestral, que no son de A. Que no son de A. El espacio no es de... Espacio muestral. De Lo vais a entender con un ejemplo. Recordar cuál habíamos utilizado A, que eran los pares, que eran 2, 4 y 6. Pues el suceso contrario son los elementos del espacio muestral que no están en A. Justamente los contrarios. Por eso se llama suceso contrario. Pues sería los impares, ¿no? El 1, el 3 y el 5. Vale, en el suceso B, que eran múltiplos de 3, pues estarán el 3 y el 6. ¿Cuál será el suceso negado de B? O el contrario. Pues los que no son múltiplos de 3, el 1, el 2, el 4 y el 5. ¿Vale? Ese sería el suceso contrario. Vale. Ahora os voy a dejar un minutín para que me digáis cuánto es esto y cuánto es esto. Para que lo penséis, venga. Bueno, os dejo un linkito aquí. Si yo uno A con suceso contrario, ¿qué ocurre aquí? Y si yo hago la intersección de A con su suceso contrario, ¿qué ocurre? Vale, vamos a verlo. Paro esto. Vale, el suceso, si yo uno A con todos los que no son de, con todos los D que no son de A, pues nos da E. Y la intersección nos da 2. Vale, yo creo que eso lo he visto. Vale, vamos a hacer los diagramas de B. Acabo la clase en medio, ¿no? Vale, los diagramas de B lo podéis, no viene en el libro, pero lo podéis meter en este mismo intervalo, en
apartado, ¿vale? Es una forma de ver la unión e intersección de forma muy visual. Se llaman diagramas de Venn. Vale. Lo que vamos a hacer es varios ejemplos. Viene muy bien para ver la intersección, la unión,